El proyecto de Proeza es un proyecto bastante innovador, integral, tiene muchos elementos que son de alguna manera llamativos, inclusive a nivel internacional, y que serán monitoreados justamente por esta gran combinación de acciones que tenemos. Si vemos solamente los participantes, ya podemos entender la integralidad del proyecto Proeza. Jugadores que tienen vocación sectorial de protección social, jugadores públicos que tienen vocación en el ámbito del ambiente, en el ámbito de los bosques, en el ámbito del desarrollo general, en el ámbito de las finanzas, de las energías. Son ámbitos, bastantes ámbitos que convocan a distintos jugadores. Y en la primera presentación ya de las entidades que participamos, vemos que el proyecto ya incorpora un proceso integral de varias acciones. No solamente un proceso de plantar plantas, como algunos de alguna manera pueden entender, sino que hay un proceso más grande que incorpora entidades con vocaciones distintas, pero conjuntas con una idea bien estructurada, genera un proyecto bastante integral, innovador y evidentemente que será monitoreado a nivel internacional por las innovaciones que incorpora el proyecto y de las cuales les estaré comentando enseguida. En este proyecto participan el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Minas y Energía, la Secretaría de Acción Social, la Secretaría Técnica de Planificación, la Secretaría del Ambiente, el Instituto Forestal Nacional, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Paraguayo del Indígena y la AFD. Y esto no es trivial entenderlo, porque primero que nada la coordinación interinstitucional exige compromiso, y eso es lo que tuvimos y eso es lo que esperamos mantener en el proceso de implementación. Y por sobre todo la capacidad de cada institución de aportar su vocación y su expertise sectorial para la integralidad del proyecto es un elemento desafiante y está contemplado en este único proyecto llamado Proeza. Este proyecto ataca, dada esa integralidad, ya empezamos a vislumbrar cuál es el objetivo, a dónde nos vamos. Trabajamos temas de pobreza. Ustedes saben que esta es una situación todavía con muchos desafíos en el Paraguay. Trabajamos el tema de la deforestación, tema bastante desafiante todavía que nos implica y nos compele a toda la sociedad a tomar medidas urgentes y de acción. Hoy el proyecto Proeza es una medida en ese ámbito, en esa línea. Trabajamos temas relacionados con la matriz energética, pero con un aspecto y una visión de sostenibilidad, y evidentemente esto se conjuga en los conceptos, trabajamos los conceptos de degradación ambiental y social, al cual de alguna manera se enfrenta el Paraguay por los efectos del cambio climático. En términos del proyecto, un objetivo definido, escrito en el proyecto, hablamos de mejorar la resiliencia. Esos son los términos técnicos que están establecidos como objetivo general del proyecto. Mejorar la resiliencia de hogares pobres y extremadamente pobres, vulnerables a los impactos del cambio climático, y aumentar la cobertura forestal en las áreas ambientales sensibles en la región oriental. Pero bueno, ¿cómo opera este proyecto? Un poco yendo más al detalle, ¿cómo trabaja este proyecto y cómo incorpora todos estos elementos intersectoriales que había referido recientemente? Y a través de los componentes. Este es un proceso típico de proyecto. Tenemos componentes que van a entregar productos o bienes o servicios, y bueno, y todo esto integrados en un marco bastante novedoso e innovador que es el proyecto Proeza. Vamos a trabajar en el área de pobreza, reforestación, energía y cambio climático, ¿verdad? Para entender un poco la integralidad de este proyecto. Los componentes son Plantando el Futuro, voy a explicar con un poquito más detalles seguidamente. El componente Paisajes Sostenibles y Mercados Responsables, y evidentemente un aspecto de fortalecimiento de la gobernanza del marco institucional. El primer componente, Plantando Futuro. Así lo llamamos, ese es el nombre del componente que le damos para identificar mejor y posicionarlo en qué área estamos trabajando cuando hablamos de tal o cual componente. Proeza busca mejorar la resiliencia de 7.100 hogares vulnerables. Este es el objetivo, a esos hogares queremos llegar a la gente. En 64 distritos ubicados en 8 departamentos de la región oriental: Concepción, San Pedro, Caguazú, Cazapá, Guairá, Canindeyú, Alto Paraná y Itapúa. Los distritos han sido seleccionados por su alta vulnerabilidad ambiental y social. Hay un trabajo que se hizo previamente para combinar los mapas, si podemos visualmente entender esto. Lo tenemos aquí, voy a mostrar. Si visualmente podemos entender, se trabajó con el mapa de degradación ambiental
con el mapa de localización de pobreza y con un concepto de precisión llamado fichas sociales, y al transponer estos mapas vimos los lugares de intervención del proyecto PROESA, que nos llevan a estos lugares que acabo de referir, que de estos 64 distritos, de los departamentos, de 8 departamentos y 64 distritos. Un trabajo previo intenso que finalmente nos llevó a elegir los lugares de intervención. Se espera trabajar en este componente aproximadamente 14.000 hectáreas. 14.000 hectáreas plantadas es el objetivo de este componente. Estoy hablando solamente del concepto de plantar los árboles. Hay un concepto mucho más grande que voy a explicar con más detalle. Más específicamente trabajaremos con familias en situación de pobreza, campesinas e indígenas. Y esto es importante, incorporamos a la población indígena en este proyecto, y el esquema de intervención, el esquema de trabajo también tiene un trabajo diferenciado. Hace 15 días iniciamos un proceso bastante importante con las comunidades indígenas. 3 días en Coronel Oviedo estuvimos trabajando en el proceso de las consultas previas, libres e informadas, donde participaron, creo que, ¿cómo? 19 representantes líderes, creo que estaban como 30 líderes de organizaciones indígenas trabajando este concepto de pobreza, porque el proceso con las comunidades tiene un camino con unas acciones bastante diferenciadas de lo que es trabajar con familias campesinas. Entonces, un proyecto que incorpora a familias vulnerables, campesinas e indígenas, evidentemente identificadas en el proceso con un enfoque de precisión por medio de fichas sociales. Y con esas familias vamos a plantar el futuro. ¿Y dónde? En sus tierras, en sus comunidades, en la huerta, detrás de la casa de cada familia. Ahí vamos a plantar el futuro. ¿Cómo lo haremos? Con sistemas agroforestales. Esto estamos trabajando fuertemente con la FAO, que es el organismo implementador del proyecto. Hay estudios de cuáles son los mejores sistemas. Hay toda una tecnología detrás, nada más que yo lo cito de manera general, en honor al tiempo y para tener la idea más estructural y global de lo que es el proyecto PROESA. Vamos a hacer plantaciones agroforestales, plantaciones forestales sostenibles, trabajaremos acciones de reforestación con especies nativas, lapacho, ibirapitá, cedro, por citar solamente algunos, agroforestería con cítricos, hierba mate, regeneración natural de bosques nativos, hierba mate en bosques nativos. Son las líneas de trabajo que vamos a hacer en la tierra de la gente. Pero ¿qué esperamos con todo esto? ¿Qué esperamos lograr con estas acciones de reforestación en las comunidades y en las tierras de las familias campesinas, allí donde están sus casas? Y es importante recordar, solo por citar dos datos bastante llamativos y relevantes en este ámbito, es la alta dependencia de estos hogares rurales respecto de su entorno natural. Para ello quizás nosotros no nos fijamos mucho en el entorno natural, y no sé si la palabra no dependemos tanto de él, pero en los ámbitos rurales el entorno natural provee seguridad energética y alimentaria. Estos hogares también, la mayoría cocina con leña, a fuego abierto, en el suelo, la leña abierta, y depende también altamente de fuentes de aguas locales. Por citar algunos datos, el 22% de los hogares rurales pobres y extremos toma agua de pozos de agua. El 36% depende de otras fuentes de aguas abiertas. Esto significa aguas de lluvias que caen, o arroyos o ríos. ¿Qué significa eso? Pues lo básico, los hace vulnerables a cualquier fluctuación de disponibilidad y calidad del agua. Y eso tiene que ver con el cambio climático. Otro dato, un promedio del 95% de los hogares pobres y extremos pobres en los departamentos seleccionados utilizan leña para cocinar sus alimentos. El 88% no tiene estufa de cocina, por lo tanto cocinan a fuego abierto con una baja eficiencia energética. PROESA brindará a estos hogares apoyo técnico y financiero para establecer sistemas agroforestales, como había indicado, plantaciones forestales que proporcionen sombra, conserven el suelo, almacenen el CO2, regulen los flujos de agua, esto también favorece el proceso de los temas hídricos, y apoyando así la producción agrícola a pequeña escala para adaptarse a la sequía y a los eventos climáticos extremos.
Producirán también leña y madera de gran valor a partir de especies de árboles nativos para crear un activo familiar a largo plazo. Siempre tenemos el concepto, quizás la imagen del chanchito como el ahorro de la familia. Acá vamos a tener los árboles como ahorro y activo de la familia en el fondo de la casa. Dijimos que el 88% de los beneficiarios cocinan a fuego abierto. El componente 1, Plantando Futuro, va a trabajar con cocinas rurales eficientes. ¿Qué haremos con esto? De alguna manera trabajaremos en un proceso donde se introduzcan este tipo de tecnologías, evitando el proceso de cocina a fuego abierto. ¿Y eso a qué nos lleva? Va a reducir el tiempo para la recolección de leña, va a mejorar el proceso del humo dentro de la casa que daña a los niños que están allí. Van a tener el sistema, va a ser una mesada con un elemento de hierro que conduzca el calor, un elemento que va por ahí y una chimenea que vaya fuera de la casa. Son pequeños elementos que nosotros quizás digamos, bueno, es tan simple eso. No, eso no sucede en el Paraguay. Y eso es un componente importante del proyecto para trabajar también estos elementos de salud interna del hogar. Va a reducir el tiempo utilizado para la recolección de leña, principalmente de las mujeres, que son las principales beneficiarias también del proyecto porque tiene un enfoque de género importante. Va a reducir el consumo de leña, estamos trabajando en los temas energéticos. Esta cocina beneficiará no solamente a la familia allí utilizando esta nueva tecnología que va a introducir el proyecto, sino también va a crear un ecosistema artesanal a nivel local para la construcción de estas nuevas tecnologías. Una nueva demanda, un nuevo proceso productivo al interior de las comunidades. Pero el proyecto también integra, el proyecto integra, le estaba hablando de un tema energético, hay temas energéticos, hay temas de plantación, de plantas, pero hay otros temas también relacionados a protección social. Ustedes se recordarán, está la SAS, está el INDI, varios elementos trabajando aquí. Las familias participantes estarán insertas en el programa Tecopora, para lo cual se trabajará con participantes que hoy están en el programa Tecopora. Y de no ser el caso, si las familias no están, vamos a incorporar al programa Tecopora. Este es un concepto ya de protección social incorporado integralmente al proyecto Proesa. Y esto va a reforzar el tema Tecopora también con el proyecto que estamos implementando en Proesa. Pero hay también una innovación en el ámbito de la protección social que es innovadora del proyecto. El proyecto establecerá una innovación importante y le llamamos nosotros a esta innovación transferencia monetaria con corresponsabilidad ambiental. Tecopora es una transferencia monetaria con corresponsabilidad social, diríamos, porque de alguna manera exige esta condicionalidad de temas de salud y educación para las familias, para las madres y los niños. La incorporación de innovación que hace el proyecto Proesa es generar también una transferencia monetaria con corresponsabilidad ambiental. ¿Y esto qué significa? Va a generar incentivos financieros al buen desempeño de las familias. Las familias que trabajen bien en este proceso de plantación, cuidado, poda, de mantenimiento de esta capacidad forestal nueva que damos a cada uno de ellos. Va a generar esta condicionalidad a este buen trabajo de estos participantes. Lógicamente ellos serán acompañados en todo el proceso. El monto del componente 1 es de 37 millones de dólares. La donación del Fondo Verde del Clima es de 23 millones de dólares para este componente. La diferencia es aporte local, mucho de ello valorado, y el componente de Tecopora. El segundo componente es paisajes sostenibles y mercados responsables. El enfoque del componente 1 era pobreza, familias en extrema pobreza, y comunidades indígenas. Este componente trabajará con pequeños y medianos productores hasta 300 hectáreas. Nos vamos al proceso ya más de mercado del tema de plantación. Está estimado un total para llegar a un total de 24.000 hectáreas para todo el proyecto. Su enfoque orienta a la producción de bioenergía, madera, silvopastura con bosques nativos y exóticos y fuerte énfasis en zonas de protección de cauces hídricos. Este componente se implementará por medio de créditos concesionales a ser ofrecidos por el sistema financiero local, con una línea de financiamiento que va a ser establecida por la
Agencia Financiera de Desarrollo, equivalente a 49.4 millones de dólares. Adicional a los efectos ambientales, este componente potenciará la generación de un mercado de bioenergía, donde también podrían insertarse en esa cadena de valor las familias del componente 1 en extrema pobreza, al generar un nuevo mercado de bioenergía con toda esta producción que esperamos suceda con este componente. Ya voy terminando, creo que ya me van a dar la... Pero quise tomarme tiempo para darles más detalles del componente 1. El componente, esto lo paso. Y el componente 3, evidentemente es importante esto, es el fortalecimiento de la estructura institucional que trabaja en todos estos temas. Esto es relevante y esto también estará contemplado en el proyecto. Vamos a trabajar también con el apoyo técnico de la FAO en el fortalecimiento de la estructura institucional de las instituciones que trabajamos en estas áreas. El proyecto global de Proeza es de 90 millones de dólares, de los cuales 25 millones corresponden a donaciones del Fondo Verde del Clima, el restante de financiamiento y aporte local valorado. Y quizás por el tiempo, pero yo creo que es relevante entender la gobernanza del proyecto, también es importante comprenderla. En esta gobernanza del proyecto hay una gobernanza compartida de varias instituciones que trabajaron en el diseño y en el desarrollo del proyecto que fue aprobado, pero también van a trabajar en la implementación. Vamos a tener una gobernanza corporativa con un comité directivo estratégico y con un comité ejecutivo técnico que va a seguir más de cerca el proceso de implementación. La agencia implementadora es la FAO, es la ejecutora, y vamos a trabajar con una tecnología de una unidad de gestión del programa que va a finalmente llevar a cabo las acciones del proyecto. Pero la gobernanza corporativa de instituciones del Estado en un consejo y un comité técnico da mucha fuerza del sector público directamente velando para que sucedan las cosas que tienen que suceder. Y evidentemente el apoyo técnico y la destreza de una unidad de gestión van a hacer que los componentes realmente sucedan en tiempo y forma. Eso es lo que esperamos de este sistema de gobernanza. Finalmente, un poco ya terminando, espero no pasarme tanto, en el auditorio está el ingeniero Rafael González, funcionario de la Secretaría de Técnica y Planificación. Él es el coordinador general del proyecto y va a tener el desafío enorme. Van a trabajar en el comité y evidentemente en los dos comités y con todos los colegas de las otras entidades, como está reflejado en este esquema de gobernanza. Y el éxito de ellos es el éxito de todo el país. Y como dice un viejo refrán, para hacer un viaje de 1000 kilómetros tenemos que comenzar con el primer paso. Para plantar 40 millones de arbolitos que estimamos este proyecto va a plantar, tenemos que plantar el primer arbolito. Y el desafío es hacerlo el 1 de septiembre de este año. Éxito para todos. Gracias.